¿sí? Como en el ICFES. El 10 Sí, es 3,5. entonces esas diferencias 100% realmente, 3,5. esto es el estado del arte, o sea, no te va, que si un solo laboratorio tuvo imprecisión de 1 y los demás de 25%, entonces no te va a salir que todos del 10 al 30 tuvieron una imprecisión chiquitica, sino que realmente te va a mostrar el estado del arte por el principio de la fórmula. Sí, es igual como cuando tocas ponderar la nota y calificar por percentiles porque el grupo en general no tuvo un buen desempeño, entonces es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas del ICFES que salía la montañita? Salía esta montañita. Esta. Entonces más o menos salía una línea y decían, bueno, acá estuvo su colegio o acá estuvo, o en los ECAES, y uno siempre trataba de estar hacia el percentil 10, o sea, uno siempre trataba de estar, uno cogía y miraba si estaba más allá de la media, o sea, si uno le había aportado, y si uno estaba hacia la cola de cada uno decía, no, me fue mal en el ICFES. ¿No? A mí no me tocó. A mí me tocó. Al contrario, pues como eres joven te tocaron los nuevos. Es la misma que nosotras, o sea, Sí. realmente sí, porque yo tampoco Y- tuve eso. Entonces no presentaron el ICFES. No, no me entiendo, no Pero nunca lo vi. No, el ahorita es una comparación. El de ICFES es un personas. examen universitario. Cuando uno sale del colegio, de la preparatoria, te hacen un examen de calificación para ver cómo está el desempeño. Y también si puedes pasar a la universidad, si es el caso no. Sí, si te va mal, Y si te va mal, tienes que pasar a la universidad. pero ahora en las privadas, Y también evalúan a los profesionales, que son las pruebas de los ECAES. Entonces, después de que terminas la universidad, te evalúan para ver qué tan buen profesional saliste. A mí, gracias a Dios, ya no estaba. Fue el siguiente año de la. Pero a mí no me va como primer año. Porque pues uno duró 5 años estudiando lo mismo, pues. Sí, pero cuando salió el ECAES, ya no había Pues no, porque es que le está preguntando de lo mismo. como el chavos, Ceneval, sí. ese Pero donde sería cae que este la año respuesta se es- pregunta, el ECAES el ECAES solo te está evaluando ahora. Dependencias ciudadanas, así es obligatorio. Administración de salud, salud pública. Bueno, no está bien. Un brevario cultural para los chicos. Porque nosotros sí, el IFES, sí, ellos. Ay, sí. Entonces, esta herramienta me provee dos tipos de información. Una me indica cómo está el estado del arte, es decir, el mínimo sesgo que está reportando el laboratorio en general cuando se somete a una comparación y el máximo sesgo que están reportando con la máxima imprecisión del estado del arte del grupo de laboratorios que participan en este programa de comparación. Eso es una información, o sea que me da una idea de cómo es el estado del arte. La segunda utilidad que tiene me permite saber mi laboratorio en dónde está ubicado. Entonces nosotros dijimos que más o menos estamos ubicados por acá y por acá. Y la tercera es que vamos a suponer que este laboratorio para este analito no ha encontrado un límite o un requisito metrológico que realmente diga lo voy a usar y con esto voy a monitorear mi prueba. Esa es la tercera aplicación que tiene. A partir de esta información del estado del arte, entonces yo puedo saber o puedo determinar un límite analítico de desempeño. Vamos a suponer que este analito es la glucosa. Es de los que más estudios tiene, pero vamos a suponer que no tiene ningún estudio de variabilidad biológica, ni K-Readout, ni CLIA, ni otros límites. Y que necesitamos urgentemente definir un límite para este analito. Entonces venimos acá y decimos, bueno, por sesgo yo estoy ubicado más o menos acá, entre el percentil 40 y 50. Y en lo que más tengo que trabajar es en la imprecisión, ¿sí? Porque me acerco más al percentil 90 porque soy más impreciso. Si uno podría decir acá, este laboratorio cuando se compara con su grupo de homólogos es más impreciso que inexacto, ¿sí? Es más exacto, pero le falta reproducibilidad en sus datos, ¿cierto? Tiende a ser impreciso. Entonces yo puedo decir, bueno, como yo no le he encontrado un límite, yo quisiera trabajar con el percentil 70, ¿cierto? Para empezar a exigirme más. Entonces, ustedes saben que la fórmula de el error total máximo permitido, así como lo veíamos en variabilidad biológica, tiene dos componentes, un coeficiente de variación máximo permitido más un sesgo máximo permitido, ¿sí? Tiene dos componentes
que lo limitan, uno de imprecisión y uno de inexactitud. Entonces yo podría decir que el coeficiente de variación máximo permitido lo tome del percentil que yo he seleccionado y el sesgo máximo permitido lo tome y le aplique esta fórmula y calcule el límite a partir de esta fórmula. Cuando yo calculo el error total, también utilizo la misma fórmula. O sea, esta fórmula que yo estoy utilizando acá para error total es la misma entonces que yo utilizaría. Entonces necesito una z, la voy a multiplicar por un coeficiente de variación y le voy a sumar un sesgo. Entonces acá el coeficiente del percentil 70, ¿cuánto es? 2, 0, 3. Y el sesgo del percentil 70, ¿de cuánto es? 1,89. 1,89. Entonces yo hago la operación 2.03 por la z que yo he elegido, que tengo varias opciones, 1.65 o 2.33 o 1.96. Hago esta primera parte de la ecuación, lo multiplico y luego le sumo el sesgo. Y hoy voy a tener un requisito metrológico derivado del estado del arte. Entonces cuando le preguntan en el laboratorio, ¿y usted con qué requisito metrológico trabaja? Entonces no, yo lo calculé a partir de los percentiles, del percentil 70 del estado del arte. Y esa es otra opción que tienen los laboratorios cuando en la literatura encuentran límites demasiado laxos o simplemente no hay un límite en la literatura para este delito que nosotros estamos buscando. Acá, fíjense que nos dan un caso, nos dicen cómo aplicar la fórmula. Entonces acá, la z que hemos seleccionado para trabajar, el coeficiente y el sesgo. Y acá nos muestran, nos hacen como un print del reporte, nos muestran cómo están como los ideales, que son el 10, el 50 y el 95. Siendo el 10 el mejor, el 95 el más malo y el 50 el término medio. ¿Sí? Vemos que este es a veces es una buena herramienta para empezar, ¿no? Si ya la prueba está muy mala, muy mala, por lo menos hay que tratar, no se puede un valor drástico porque claramente si es el 95 no va a pasar a ser el 10 en un mes, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa progresiva y también de acuerdo a donde nos dé el posicionamiento del desempeño. Pero, ¿en qué parte de la jerarquía del consenso de Estocolmo cabe los percentiles? Aunque no se hubiera mencionado en el consenso, porque pues, esto es relativamente nuevo. Entonces, no sé, la primera cosa es los requisitos de médicos, luego la variabilidad biológica, etcétera, etcétera. Y entonces, al final son otras opciones, pero no están en el consenso. Sí, consenso de Estocolmo son 5. Son solamente Recordemos, te voy a escribirles acá. Ahí. No, sí, más para entonces, otras opciones son como otras estrategias estadísticas que podemos utilizar para seleccionar los requisitos metrológicos de la prueba. Mi pregunta es, ¿dónde cae? si por ejemplo yo tengo la glucosa que no tiene nada, no tiene requisitos médicos, no tiene tono, no tiene azúcar, no tiene criterios profesionales, no tiene variabilidad biológica, no tiene nada, en esa opción entran los percentiles que por supuesto que la compro y me parece excelente opción. Pero si llegara a tener, no sé, el colesterol que sí tiene de todo, ¿en qué nivel queda? O sea, me voy primero con todo lo que dijeron en el consenso de Estocolmo y si ya de plano no entro en ninguna de esas, pues ya agarro los percentiles. O primero los percentiles o lo pongo adelante de todo el mundo. Lo que pasa es que hay una cosa y es que en este momento cuando se hizo este consenso no había ni tantos estudios ni tantas opciones como las tenemos hoy. De hecho ni siquiera está incluido por ejemplo Carribac, que es el mejor modelo que hay en este momento. Si lo miráramos desde el punto de vista de dónde clasificarían los percentiles, los clasificaríamos acá. Son 5 categorías, ¿no? Esta es la primera, sobre la decisión clínica específica, y la última sería estado del arte. Por clasificación, basándonos en el consenso de Estocolmo, caeríamos acá en la quinta. Entonces uno diría, no, pero es que la quinta es la última. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. En este momento quizás la quinta, que sería los percentiles, puede ser la que más nos brinda información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en este momento, cuando se hizo el consenso, la participación en programas de comparación interlaboratorios era mucho más limitada. ¿Por qué? Porque el concepto de tercera opinión también estaba mucho más limitado por costos y por concepto.
¿sí? Entonces el laboratorio se ha ido transformando, se ha desprendido un poco de los materiales de primera opinión del manufacturador, ha migrado a tercera opinión, se ha desarrollado mucho en el mayor que en la última década. El tema de control de calidad ha cogido muchísima fuerza en los laboratorios y adicional ahora están interesados en saber cómo están con sus grupos pares y más allá de participar en programas externos, se han inscrito en programas de comparación entre laboratorios. Entonces, este que aparentemente era el último recurso, ¿por qué? Porque es que el estado del arte que plantean acá es a partir de programas de control de aseguramiento externo de la calidad, donde la frecuencia es baja, ¿sí? Donde de pronto la cobertura de las concentraciones es un promedio y no se analiza concentración por concentración, ¿sí? Entonces de pronto no era tan robusta la información del estado del arte a partir de los externos, pero cuando es un estado del arte a partir del interno, nos brinda muchísima más información. Igual todo tiene como su riesgo, ¿no? Porque el estado del arte también entran una cantidad de laboratorios que no tienen El estado del arte conjugado, ¿cuánto es lo mismo que se puede hacer? ¿Cuántos participantes mínimo? Pues es que uno, bueno, digamos que para estadística uno siempre dice, bueno, mínimo 20 datos, ¿sí? Pero entonces acá puede que sean 20 laboratorios, pero entonces a ver cuántos datos aporta cada laboratorio. Yo pienso que las pruebas más críticas son esas que son sí, que no son de la rutina y que se procesan esporádicamente. Porque sí, esas pruebas son muy delicadas porque entonces tu volumen es mucho más bajo que el mío, entonces necesitas una más tiempo en reactivo a bordo, entonces se te va deteriorando y después para levantar el valor pasan... Digamos, no hay ningún requisito metodológico anterior a los percentiles, pero tampoco hay grupos de comparación, era lo que hablábamos ayer. Entonces es como, ¿qué hacer? Lo que nos decía la doctora, pues buscar estrategias con pacientes, tener su propio análisis, buscar un grupito de comparación amigo, ¿no? Tengo una amiga en Salicop, tengo una amiga en tal parte, amigas comparémonos, ¿no? Porque tenemos que hacer algo. Además acá, digamos que un poco para reforzar la variación que puede haber en un trimestre frente a un año, tenemos también la información del año. Uno que esperaría que entre lo que está acumulado del año y lo del trimestre no hubiese una variación exorbitante, ¿no? Porque el año nos permite tener como la guía del histórico. Si vemos obviamente que es que el percentil 5, el percentil 10 este mes fue 5 y el mes siguiente fue 25, pues ya sabemos que no es tan fiable la información. Casi nunca pasa eso, ¿no? Pues mira, por ejemplo el 10% está... Acá 0.3, 0.06 y acá 3.35, 3.49. Entonces también hay que mirar qué tanto cambian en el tiempo. Esos reportes son trimestre acumulado, entonces es marzo, febrero, enero y el mes siguiente es abril, marzo, febrero. Sí, van siendo, digamos que se van corriendo progresivamente los trimestres, pero no son cortos. Nada más. O sea, enero, febrero, marzo y luego sigue febrero, El marzo, siguiente abril. trimestre va corriendo Porque el los mes. va acumulando, solamente Sí. vas dejando El mes va abandonando un mes por el siguiente ya. que está No, tomando abandona adelante. 3. No, Ah, qué bueno. no. De hecho, en el Unity Real Time se puede configurar cada cuánto quiere recibir este. Pues es que este es un reporte valorado. Entonces, tú puedes configurar con qué periodicidad quieres el reporte. Antes lo enviaban trimestralmente. Ahora tú puedes escogerlo mensualmente. Si tú lo escoges mensual, viene enero, febrero, marzo, siguiente abril, febrero. Entonces todos los meses vive actualizada la información. Es interesante. Sí, entonces digamos que para quienes participan en programas de comparación y tienen acceso a esta información, pueden obtener límites y pueden posicionarse, pueden determinar si la prueba que tienen en el laboratorio es o no susceptible de mejora, ¿sí? Y sobre todo pueden evaluar si el límite que han seleccionado es un límite muy laxo o es un límite demasiado exigente, ¿sí? Porque a veces se da que están en el percentil 10 y llaman, no, es que la prueba está por fuera del error total, es que ya le hice de todo. No, la prueba ya no es susceptible de mejora, ese es el desempeño. Y si uno coteja esto con la información del inserto, realmente está cumpliendo con lo que dice el manufacturador, es el percentil 10 en el Statistical Profile. O sea, ya, la prueba ya está bien, ¿sí? Ahora, si uno mira el perfil estadístico, es el percentil 90, las imprecisiones que declara el manufacturador las está sobrepasando. Claro que hay que intervenir la prueba y hay que hacer algo. ¿Listo? Es como lo que nos viene ahí. Bueno, otra de las opciones que tenemos dentro de los límites analíticos de desempeño es el porcentaje de desviación de raíz media cuadrática, ¿sí? Esto está propuesto en las guías médicas de River, ¿sí? ¿Salió de dónde? Entonces los alemanes hicieron varias encuestas,
hicieron un grupo de encuestas grande, filtraron estas encuestas y decantaron la información, dejaron una información más pequeña a quienes entrevistaron a los médicos. Y a partir de esto propusieron unos requisitos metrológicos. ¿Para cuántos analitos? Para 84. ¿Para qué analitos? Química sérica, química urinaria y líquido cefalorraquídeo. Proteínas, bueno, algunas hormonas no. Algunos muy poquitos de hormonas, pero casi que los que hacen como parte de la batería de la química. En total son 84 analitos, y no es muy amplia, pero es una muy buena base. Y básicamente lo pusieron como una guía en 2008, pero básicamente al año, como en 2009, lo volvieron regulatorio. Entonces, la multa que cobran por un analito que esté por fuera de estos límites son como 25.000 euros. Sí, porque hace parte de la regulación de Alemania. Sí, como el CLIA. es como el CLIA, solamente que a diferencia del CLIA, este tiene límites, tiene dos cosas principalmente diferentes cuando se compara con CLIA, que es un muy buen ejemplo de Estados Unidos. Uno es que ellos utilizan datos de control de calidad, hicieron los cálculos para control de calidad interno y control de calidad externo. Y dos, CLIA solo maneja un error total máximo permitido por analito. Por ejemplo, glucosa, 20%, no me acuerdo. Y solamente es por un analito un error total máximo permitido, mientras que Relivar lo hizo por concentraciones. Entonces puede que la bilirrubina directa a una concentración de tal magnitud tenga 10%, pero si usted la evalúa en otra sea 25%. Entonces las diferencias fundamentales entre esta y CLIA son que utilizan datos tanto del control interno como del control externo y que además nos dan una opción de acuerdo al rango de concentración del analito. Y no tiene nada que ver con la estandarización que tiene Alemania con respecto a los lotes de reactivos, lotes de calibradores y demás. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos nosotros acá en América? Que tenemos una gran cantidad de cambios de reactivos y de lotes para establecer un requisito de calidad. Como Está muy bien fundamentado, sí. Y yo creo que tiene mucha buena literatura y mucho soporte bibliográfico, pero yo sí tengo como un miedito de decir, póngale Relivar en México, por ejemplo, donde cada mes, cada 15 días están cambiando lotes de reactivos y que no vayan a llegar a esa... Pero digamos que como el estudio fue 200 laboratorios, luego 20 laboratorios, o sea, como fue un grupo de varios laboratorios y de diferentes niveles, realmente los límites sí son cumplidos. Sí, hay dos cosas. Sí soportan porque, claro, o sea, imagínate, fueron X número, me parece que inicialmente fueron 200 y luego fueron filtrando. Entonces, cuando llegaron como a 40 o 20 laboratorios, pero tenían diferentes niveles de complejidad de los laboratorios. Eran laboratorios de tercer nivel, de primer nivel, de segundo nivel. Tenían bastante complejidad. Entonces, claro, los reactivos que utiliza un laboratorio más pequeño son diferentes a los reactivos que utiliza un laboratorio más robusto. Entonces, cuando hicieron la mezcla, yo tenía entendido que en Alemania es lo mismo. O sea, todos los laboratorios trabajan con el mismo lote claro, pero de tienen reactivo. diferentes metodologías y diferentes proveedores. ¿Sí me entiendes? Sí, pero por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el laboratorio más pequeño que hace 10 pacientes diarios al que hace 4.000 pacientes diarios tienen el mismo lote reactivo para la TSH. No, porque tienen presentaciones distintas. Tienen presentaciones distintas. ¿Y la presentación afecta al lote? Claro. Sí. No, pues la estabilidad, digamos que sí. No digo... Cuando tú tienes presentaciones diferentes, ¿tienes diferentes lotes? Sí. ¿Sí? Sí. Los de 100 son, por ejemplo, 00 y los de... Puede ser el mismo número, Sí, pero al claro, final sí, los de 100 son 00 y los de 500 son De 01. fabricación, sí, claro. Sí, claro. Entonces, el mix de laboratorios que utilizaron para el estudio del río, sí permitió. Sí, que utilizaron desde pequeños laboratorios hasta grandes laboratorios de referencia. Digamos que en la práctica, nosotros empezamos a trabajar con estas guías de Relivar ya hace por lo menos unos 3 años. Por una cosa, y es que la guía tiene un esquema muy similar a lo que propone ISO 15189. Digamos que va muy en dirección, entonces por eso nos pareció como una buena alternativa. La segunda es que cuando hicimos el comparativo de los errores totales máximos permitidos para estos 84 analitos,
no eran súper exigentes. En realidad, cuando uno hace el comparativo, es un punto intermedio entre lo que puede ser variabilidad biológica, que para algunos resulta, como para el caso de los electrolitos, absolutamente exigente, y no llegan a ser tan laxos como CLIA. Entonces digamos que es un punto intermedio entre variabilidad biológica y CLIA. Por lo que nuestros clientes en la actualidad usan el RELIVAC para electrolitos, para magnesio, para calcio, para proteínas totales, para albúmina, porque ha resultado un punto intermedio que no es laxo, que cuando lo miramos por el estado del arte está muy bien posicionado y que además no resulta tan exigente como variabilidad biológica con algunos estudios que tuvieron un N pequeño y que la gente siempre dice los electrolitos jamás no he conseguido el rendimiento que espero por variabilidad biológica, entonces es así una buena alternativa. Oye, Y tiene beta y tiene progesterona. Es buenísimo. Yo creo que Buenísimo. el documento, yo creo que nosotros lo debemos tener. Voy a buscarlo. Es que yo no lo encontré virtual, me tocó traerme ahí el de un taller. Yo les doy este taller hace ya rato. Yo tengo el documento. Déjanos buscar a ver si se los colocamos. Porque es importante porque saben que es una tabla, sí. sin ser. Lo que pasa es que muchas veces uno se niega a implementar una cosa por desconocimiento. Sí, claro. Y entonces ya leyendo el documento uno puede como convencerse un poquito más para aplicar esto. Y sacarle más el jugo. México. El documento explica un poco cómo hicieron el estudio, cómo empezaron a hacer una primera fase de encuestas y luego cómo le encantaron y siguieron con un grupo más pequeño. Y trae esta tablita. Entonces en la tablita están listados los 84 analitos. Muestra cuáles son los errores totales para el control de calidad interno y cuándo se hacen con datos de control de calidad externo y cómo están catalogados de acuerdo a su concentración. Que eso es una propuesta muy interesante porque yo no sé si ya lo revisaron, pero la heteroelasticidad y la homoelasticidad claro que tienen un impacto. Entonces digamos que esta guía considera que de pronto la bilirrubina a una concentración pequeña está bien, pero una concentración alta ya no es tan reproducible o puede ser lo contrario. Entonces digamos que es un modelo interesante porque no te dice, no, es que si el nivel 2 es más impreciso, tiene que darle lo mismo. No, considera la heteroelasticidad. Bueno, y para calcular el error máximo permitido según, porque me imagino que esos datos están en error total máximo permitido. Exactamente. Para sacar el coeficiente de variación máximo permitido y el sesgo máximo permitido también tomamos, como siempre, el 25 y el 50. Para sesgo y para coeficiente de variación. Pues sí, es que en principio, digamos que eso tendría que ver como cuánto asignas de presupuesto tú para permitirte imprecisión y para permitirte de sesgo. O sea que es al aplicar y yo puedo decir, me permito para sesgo el 70% y el 30% para coeficiente de variación. Ellos nos dan la fórmula. Entonces la fórmula es, digamos que tiene una semejanza con la de error total. ¿En qué sentido? En que la fórmula sirve para definir un límite o sirve para calcular el error del laboratorio. Entonces se puede utilizar en dos vías, ¿sí? Como la del error. Como la del error total. Entonces eso también nos gustó porque tiene una semejanza conceptual con la fórmula del error total. ¿Qué hay que ver? Que está expresada, acá está en porcentaje, pero todos los componentes de adentro están en unidades, ¿cierto? Entonces la Z, los alemanes hacen una recomendación. Y es que ellos acá en esta guía hablan de una cosa que se llaman los ciclos de control de calidad. Cuando hablan de eso dicen, se recomienda que usted haga estos cálculos con los datos de un mes o hasta 3 meses. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra recomendación? Como hay analitos que tienen un volumen bajo en el laboratorio, a veces hacer la estadística mensual es difícil, ¿no? Porque son 5 datos al mes o 6 datos al mes. Un poco basados en esta guía, los ciclos de control pueden ser de hasta 3 meses. En 3 meses tú ya puedes tener 20 datos. ¿Sí? Entonces él dice que usted puede calcular hasta lo de 3 meses. Hace otra recomendación, que la Z, que es la misma constante Z que hemos visto en todas las fórmulas, tiene la misma aplicación. Ellos dicen, si es para calcular un límite, recomendamos una Z de 3, con una cobertura Total. sí. No alcanza a ser del 100, pero sí es 99 punto. Y si va a hacer cálculos, ellos dicen que con los cálculos de su laboratorio con una constante Z menor. Pero hacen la recomendación que si es para definir, sea 3. Si es para calcular su error total, porque también sirve, no es necesario que sea tan alta. Sí, es como una salvedad que hacen ellos allí. Esta desviación estándar elevada al cuadrado, cuando se está representando ¿qué? La imprecisión.
la desviación estándar del ciclo de control, solamente que no la estamos expresando en porcentaje, como el caso del coeficiente de variación, sino lo estamos expresando en unidades de desviación estándar. Y CC es ciclo de control, y ya hablamos que el ciclo de control puede ser de 1 mes hasta 3 meses. El sesgo, entonces es la diferencia que estoy teniendo en unidades de mi media versus, ellos llaman también el valor diana, ¿sí? Entonces fíjense que tiene muchas semejanzas con nuestra información de la gráfica de la fórmula convencional de error total. Entonces este valor diana es el valor esperado, el sesgo es la diferencia entre mi media y este valor esperado. Esta desviación estándar de ciclo de control me está reflejando la imprecisión, y esta z pues es mi constante de probabilidad, que recomiendan que sea 3 cuando voy a definir. Cuando voy a calcular podemos usar 1.65, 1.96, 2.63. En lugar de utilizar la desviación estándar, puedo utilizar el coeficiente de variación, el sesgo en porcentaje y pasar. Y la media, en lugar de poner la valor diana. Pues es que al final vas a ver que ha expresado un porcentaje al final del cálculo, porque queda una división y ya queda para expresar el porcentaje. Entonces acá nos explican las siglas que significan de su origen en inglés y cada uno de los componentes de la ecuación que nos está representando. Acá nos dicen, una característica de esta herramienta estadística es que la imprecisión se expresa en términos de unidades, en desviación estándar, y el sesgo se expresa en unidades y no en porcentaje, como lo hacemos en el cálculo convencional del error total. Expresando la imprecisión como desviación estándar en unidades y el sesgo en unidades, se eleva cada componente al cuadrado, así que si tenemos un sesgo negativo, cuando lo multiplicamos por su mismo valor, se elimina el sesgo, se suman estos cuadrados y luego se saca la raíz cuadrada de la suma. El resultado indica el error total de la medición en unidades, y ahí para resolver la duda de Ana Lu, cuando esta suma que indica el error total se divide por el valor esperado, nos da el porcentaje de error, y acá ya tendremos el equivalente al error total. ¿Listo? Que nos daría un porcentaje. Entonces, como esto sí está, esta fórmula se ve demasiado enredada, acá hay un ejercicio. Lo vamos a hacer con glucosa para nivel 1 y nivel 2. Entonces nos están diciendo que, por favor, calculemos el porcentaje de RMSD de glucosa para los niveles 1 y 2. Nos están diciendo que el ciclo de control es de diciembre y que vamos a utilizar la constante Z 1.65. ¿Qué información necesitamos? ¿El valor diana nos lo están proporcionando? Sí, 95.97. ¿La desviación nos la están proporcionando? Sí, 2.57. La media, con esta media podemos calcular el sesgo, o sea que 96.40 menos 95.97 me da 0.43. El sesgo es positivo, ¿no? Mi media está recuperando más para este ciclo de control que el valor diana. Un poquito, no es tanto. Y acá nuevamente me plantean la ecuación, la Z 1.65. La desviación estándar del ciclo de control elevado al cuadrado, 257 por 257. Más el sesgo me están diciendo que es 0.43. Y el valor diana, 95.97. Entonces acá, este ejercicio es igual pero con el nivel 2. Acá multiplico 1.65 elevado al cuadrado, que es la Z, elevo al cuadrado 257, que es la desviación estándar del ciclo de control, y elevo al cuadrado el sesgo. Y cuando resuelvo esta parte de la ecuación, entonces primero elevo cuadrados, luego multiplico la Z por el coeficiente, que es lo mismo que hago en el error total, luego le sumo el sesgo, ¿cierto? Luego a esta suma le saco raíz cuadrada, luego a la raíz cuadrada, cuando ya tengo el resultado de la raíz, que raíz cuadrada de 18 es 4, lo divido en el valor diana, y eso me da 0.04%, 4.4%. Entonces, eso es lo que está reportando el laboratorio de error para la glucosa en el nivel 1, para este ciclo de control, con esta utilidad de Rieger. ¿Cómo sabemos si lo está sobrepasando o no? Entonces, en sus iPads les han colocado la tabla de límites analíticos que se los habíamos quedado viendo desde ayer. ¿Me indicas, Jennifer? La carpeta que se llama tareas. Sin embargo, en la parte final del libro está. Sí, en la parte final Pero del libro. ahí está solitas. Ahí está solito. En tareas hay una que se va a llamar como límites analíticos, tabla de límites analíticos de desempeño. Está el artículo, estaban las tareas que les debíamos hasta ayer, están ahí.
ya recién. Y está el de límites analíticos. Una que tiene Está unas la de las columnas. habilidades magnéticas destinado a la Valores, pero es solo de inmunoensayo. Estaba en el anexo, en el libro está en el anexo 2. Pero ¿qué área quieres o qué analítica? Química. ¿Quieres química?